Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Ayala y en primera instancia quería agradecer a la organización por la invitación y por la calidez a este increíble Congreso de Investigación en Artes que se realiza en la ciudad de Lima, Perú. Gracias a todos los colegas, los compañeros y a todas las personas que hacen arte de alguna manera. Y en especial a las personas que están interesadas en el vínculo, las problemáticas y las perspectivas que hay entre el arte y el conocimiento. Eso es lo que me trae aquí, eso es lo que me toca hablar. Eh, Intentaré sentir que estoy charlando con ustedes para que no se me haga tan difícil la idea de que estoy lejos. Desde ya, gracias a todos por estar ahí y prestar atención y, y espero colaborar con este camino de conocimiento. Vamos a ir pasando un par de diapositivas y voy a seguir hablando. Espero no aburrir y de nuevo, gracias. Muy bien. A términos prácticos e intentando abarcar lo más posible, vamos a establecer cuatro pilares. El primero, el campo de investigación de la epistemología. Lo primero que tenemos que decir es que es una rama de la filosofía que se ocupa de clarificar qué concepción de conocimiento sostiene una corriente de pensamiento, definiendo sus límites y, por supuesto, su naturaleza. Teniendo en cuenta esto, es prudente citar a Piaget, que él describe a la epistemología como el estudio de la constitución de los conocimientos válidos. Estudio de la constitución de los conocimientos válidos. Abarcando varias cosas, pero las más importantes serían las condiciones de acceso y lo propiamente constitutivo de ese saber. Si hablamos del arte de nuestro campo, acá no nos limitamos solamente a la ciencia. Y con respecto a esto, interesante citar a Klinke, que propone una epistemología visual, donde las imágenes no solo ilustran textos, sino que comunican ideas directamente y podríamos decir que funcionan, que funcionan como medios para desarrollar pensamientos complejos, ¿sí? De repente me viene a la cabeza esta cuestión de que en los libros que están llenos de texto, cuando aparece una imagen, como el cerebro funciona de otra manera, teniendo en cuenta que ahora tenemos textos más imágenes, que es muy distinto a cuando leemos solamente los libros con solo texto. Bien. Continuando un poquito con esta cuestión, me gustaría nombrar algo que dice de Sousa Santos, que es la ecología de saberes. Él habla de algo así como la ecología de saberes. Denuncia el pensamiento abismal, o sea, la diferencia que hay, que margina, cómo se marginan a los saberes que no son científicos, ¿no? Proponiendo justamente una ecología de saberes donde el arte tiene la misma dignidad y validez que otros conocimientos. Y para cerrar me gustaría dejar un pequeño ejemplo de esto que está muy resumido, pero trayendo al artista Joshua Reynolds, él decía algo así como que un pintor no hace solo copias, sino un trabajo mental de comparación y de contemplación para extraer una idea de la naturaleza, una idea idealizada,
que luego la plasma en el lienzo, ¿no? Representando como una abstracción de la naturaleza y desde mi punto de vista eso es mucho más que una mera copia. En esta segunda parte hablaremos de las condiciones para que exista el conocimiento en el arte. Frente a esto podríamos decir que una obra de arte es considerada una fuente de conocimiento cuando supera la categoría de un simple objeto estético y pasa a cumplir con el requisito de tener un significado. Frente a esta cuestión del significado, Danto y Noel Carroll sostienen que la obra debe poseer un contenido semántico. Es decir, que debe haber como observaciones y comentarios sobre una temática, sobre un tema. Si algo requiere de interpretación es porque necesariamente está tratando sobre un tema, ¿no? Continuando esta línea, podríamos hablar del significado encarnado. En el arte, el pensamiento y la materia son inseparables. El significado se encarna, en el objeto físico, ¿sí? Para clarificar un poquito mejor, pensemos en esto. Las obras literarias y artísticas funcionan como laboratorios cognitivos, por ejemplo, porque estamos, al leer y al interpretar, estamos ensayando situaciones morales y refinando la comprensión de conceptos como la virtud, el honor, etc., frente a casos que son ficticios, ¿no? Y otro ejemplo que podría sostener mejor también esta cuestión son, por ejemplo, la que se cita mucho en los materiales de lectura para aplicar esta cuestión, son las cajas de brillo de Andy Warhol, que son indistinguibles a la vista de las cajas de cartón que hay en los supermercados. Pero sin embargo, se consideran arte porque poseen una atmósfera de teoría artística y un significado sobre la naturaleza del arte. Continuando con este tercer punto, hablaremos sobre las aproximaciones teóricas a la representación. Como introducción, podríamos decir que la representación ha evolucionado desde la mímesis platónica, que era esta cuestión de la imitación de la naturaleza, de la imitación textual de la naturaleza, hasta ser entendida hoy en día como un proceso cognitivo complejo. Enrique Lynch agrega que para él representar es una pulsión humana básica que busca actuar sobre lo real para comprenderlo. Desde las cavernas hasta hoy, para él se da el mismo proceso. En paralelo, Noel Carroll propone un continuo de representación para entender cómo el público capta esos signos. Este continuo se da de la siguiente manera. Incondicional, que sería activa capacidades de reconocimiento innatas, como por ejemplo reconocer a una mujer en la Gioconda, en la Mona Lisa. Un segundo estadio sería léxica, que sería como conocer un código o un diccionario. Por ejemplo, los gestos o mudras en la danza clásica que significan palabras específicas, por ejemplo, o el lenguaje de señas. Otra sería el condicional específico, la condicional específica. Requiere que nos digan previamente qué está representado para que podamos identificarlo, como por ejemplo el envenenamiento de qué sé yo, del oído en Hamlet, por ejemplo. ¿Sí? Así como existe la condicional específica, existe la condicional genérica, que basta con saber que algo se está representando para que nuestra mente genere hipótesis, como por ejemplo las frases musicales
apresuradas que interpretamos como agua en un poema sinfónico. Y para cerrar esta cuestión me gustaría dejar un ejemplo. En el arte rupestre, por ejemplo, de la gruta de Niaus, encontramos pinturas de bisontes en rincones que como que no se puede llegar, inaccesibles. Esto sugiere una representación pura o poética. Es como, a ver, como un acto de representar que no busca que no busca que alguien lo vea, que no busca un espectador, sino que se valida en la acción misma de crear la imagen. No sé si se entiende. Bien, y en cuarto lugar, podríamos hablar de los aportes de la semiótica para el estudio del arte, valga la redundancia. Lo primero sería decir que la semiótica ofrece las herramientas para analizar cómo la obra de arte produce sentido dentro de una sociedad. En esta línea, Umberto Eco define el signo como algo que representa algo más y que porta información para otro. Acá me gustaría resaltar el modelo de Peirce, por ejemplo, que propone una triada fundamental. El representamen, que es la obra física, el objeto, que es a lo que alude, y el interpretante, que es el efecto, no sería el efecto, sino como el nuevo signo en la mente del espectador. Sí, también funcionaría como efecto, como el nuevo signo que aparece en la mente del espectador. Para ejemplificar un poquito mejor, en las categorías de los signos, la obra puede funcionar como ícono. Ahí hay como una semejanza bastante marcada, como índice, que es una conexión causal o una huella, y un símbolo, que tiene que ver más con convenciones sociales, ¿no? Otra cosa importante, considero, es la teoría institucional. George Dickey enseña que algo es arte por la posición que ocupa en un marco institucional, ¿sí? Este marco institucional podríamos llamarlo, por ejemplo, mundo del arte, ¿sí? El artista crea su obra sobre este trasfondo cultural que le otorga esta validez de la que estamos hablando desde que comenzó la exposición. Después hay otro término que no está en la Real Academia Española, pero que lo usamos bastante nosotros, que es la disfuncionalización, que sería algo así como es la operación por la cual un objeto pierde su función utilitaria para ganar una función artística. Y el mejor ejemplo es un orinal que deja de ser sanitario para pasar a ser un signo, por ejemplo, que la obra de Duchamp. Y para cerrar esta exposición me gustaría dejar un ejemplo de este último pilar, que es, por ejemplo, la obra Aliento de Oscar Muñoz. Consiste, son como espejos metálicos, donde la imagen de un rostro solo aparece cuando el espectador exhala sobre ellos, exhala vaho sobre ellos. Fíjate que acá el vaho funciona como un índice, que sería como la huella física, que contempla el proceso de semiosis y que también genera un conocimiento sobre por ejemplo, la memoria, la fragilidad de la vida, etc. Bueno, hasta acá. Espero que se haya entendido, que haya sido sustancial, y muchas gracias a todos por ver y escuchar. Saludos.